recibimos en Economist and Juris a Ignacio Estampa, fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid y fiscal anticorrupción, encargado de investigar la causa Tandem o la causa del excomisario José Manuel Villarejo, y ahora autor de este libro, El complot, editado por La Esfera de los Libros, un libro, por qué no decirlo, con un cierto gusto narrativo, que podríamos decir que está a caballo entre el género biográfico y el género de novela negra, dada los personajes que allí se conjugan, fiscales, jueces, policías, políticos, corruptos, las cloacas del Estado. Ignacio Estampa, bienvenido a Economist and Juris. Muchas gracias por invitarme, Pablo. Decías al comienzo de este libro que no te seducía especialmente la carrera de Derecho y tenías una inclinación, mostrabas una inclinación en tu primer periplo como estudiante por la criminología. En caso de no haber sido jurista, ¿qué hubieras sido? ¿A qué te hubieras dedicado? Bueno, antes has dicho que te parece el libro un poco entre biografía y novela negra. Es verdad que tenía que introducir aspectos de mi vida personal para contextualizar, porque yo tengo 50 años, no tengo derecho a escribir una autobiografía, pero la historia se entiende mucho más contextualizando algunos aspectos del pasado y además cuando empecé a escribirlo me hizo gracia ver una serie de coincidencias temporales en las que yo me encuentro, una serie de episodios, con el poder al final narrar la historia y redondearla diciendo las cosas no pasan por casualidad. Y cuando yo me planteaba que quería estudiar, tuve muy claro que quería ser fiscal, y si no hubiera sido fiscal probablemente habría sido o forense o policía o guardia civil. Vamos a coger el testigo de lo que acabas de decir. Hubiera sido forense. Vamos a retrotraerte o a ponerte en el rol de forense. ¿Qué retrato psicológico harías del excomisario José Manuel Villarejo, desde un punto de vista criminológico forense? Pues parece que yo me refiero más a forense de autopsia, no a un psiquiatra forense. Es muy complejo el personaje de Villarejo. Sí, la verdad es que sí. Creo que tiene cierta megalomanía. Es muy inteligente y sobre todo es un espectacular manipulador. Controla muy bien la capacidad de orientar la percepción de los demás y dirigir su voluntad, porque no en vano parece que se ha dedicado muchos años de su vida a acumular información de la gente para condicionar su forma de actuar. Entonces, no quiero calificarle de ninguna forma, pero algunas de las características suyas son esas. Una persona que sabe manejar muy bien la psicología de los demás y es con lo que juega. De hecho, si yo estoy aquí esta tarde con todas las personas que os siguen, es por su capacidad de manipulación y de influencia en la gente. Ahora analizaremos en el libro cómo describes a esa gente a la que consiguió manipular, o supuestamente manipular, el excomisario José Manuel Villarejo. 3 palabras, ¿cómo lo describirías? ¿A él? Listo, manipulador y ambicioso. También decías al comienzo del libro, en el primer capítulo, que te sentías especialmente privilegiado por tener una profesión que te apasiona, sí, que es la profesión de fiscal. Sí. Después de lo que te ha sucedido, ¿te sientes igualmente privilegiado y te sigue apasionando igualmente? Te iba a decir que después de todo me sigue apasionando mi función, que no mi carrera. Mi función me encanta, sí. Hablabas también, creo que en el segundo capítulo, de la muerte de Jesús Sánchez Izquierdo, el 21 de julio de 78 a manos de ETA, que además tiene una relación con un familiar tuyo, con un abuelo, con tu abuelo Pepe, ¿no? Sí, Creo recordar. Sí. ¿Queda aún presente el recuerdo de ETA dentro de la dinámica social de España? Te pregunto esto dadas las circunstancias y que hacemos la entrevista justo después de que se produjeran las elecciones en el Parlamento Vasco hace escasos días. Bueno, mira, precisamente he estado este último fin de semana en el País Vasco. Y las sensaciones de que evidentemente allí parece que está todo olvidado y hay mucho interés también en pasar página, ¿no? Pero de un sector de la sociedad, no del otro. Y las víctimas es normal que no lo puedan olvidar. O sea, yo por mucho que, y salvando evidentemente las distancias, yo nazco un día de magnicidio terrorista, me has recordado ahora un caso también que me toca muy de cerca, y cuando me han preguntado en otras entrevistas, ¿se te va a olvidar lo que te han hecho?
Digo, no, pues yo lo perdonaré y pasaré página, porque tengo que pasar también página, pero no se va a olvidar nunca, porque ha condicionado, ¿no? Entonces imagínate si hubiera sido más dramático, porque al final y al cabo lo mío es trabajo y es una experiencia profesional y una promoción profesional o no. Pero entiendo que haya un gran sector de la sociedad que no quiera olvidarlo y que no pueda olvidarlo. No me refería en concreto a ese sector de la sociedad que no quiere olvidarlo, sino a ese sector de la sociedad que se empeña porque los demás no quieran olvidarlo. Ese sector de la sociedad que intenta redefinir lo que fue esa banda terrorista. Pongo de ejemplo, por traer a colación, desde tu posición de fiscal, conocimos que uno de los candidatos a la presidencia del gobierno vasco, al Lehendakaritza, decía que ETA no fue una banda terrorista, sino un grupo armado, ¿no? Sí. ¿Qué te parece esta manifestación? Bueno, están en campaña electoral y lo que diga un representante político en campaña para obtener más votos me es absolutamente indiferente a mí, sobre todo cuando además no estoy ni siquiera en el censo electoral de los que tienen que votar, ¿no? A lo mejor no es tan importante lo que dice ese candidato, sino que lo que dicen los demás partidos. Y el atractivo social que tiene ese mensaje, porque ha sido avalado por muchísimas personas en el País Vasco. Bueno, pero en el País Vasco han decidido lo que quieren y la democracia es eso, son las mayorías y el tiempo tiene estos efectos y no sé, yo no sé si es el ciclo del censo electoral, no lo sé, pero vamos, es una cuestión en la que no me ha preocupado absolutamente nada lo que pudieran decidir allí, no me afecta en mi día a día y afortunadamente, desde luego, no tenemos que andar con miedo ahora de que nos puedan poner nuevo, porque mucho tiempo los madrileños y en muchos sitios, pero desde luego los madrileños, yo lo he sentido como madrileño, teníamos miedo en que en cualquier momento nos podía pasar. Volvamos ahora sí al libro, después de esta pequeña incursión en la dinámica territorial de España. En tu periplo en Lanzarote te tocó lidiar con un supuesto o con un caso de corrupción urbanística, con una serie de empresarios delincuentes o que llevaron a cabo prácticas irregulares para recalificar un terreno. Se hablaba de una funcionaria que hizo un informe estupendo, una tal Elisa. Se hablaba de una bodega que fue donde se tiró del hilo para destapar este caso. ¿Se hizo justicia finalmente con este caso en Lanzarote? Bueno, en Lanzarote tuve muchos casos de corrupción urbanística. A día de hoy podemos decir que hay muchos delincuentes condenados en firme y otros que no, que han sido absueltos. Por el caso concreto por el que me preguntas, que es uno de los que se describe en el libro, si se hizo justicia, sí, porque ya está sentenciado en firme por el Tribunal Supremo. Para un jurista, la justicia es eso. Ayer salía una noticia... Bueno, eso tiene que ver con la justicia con J mayúscula, ¿no? Con la bueno, y con justicia, con la justicia oficial, pero la justicia en minúscula... O con la realidad jurídica y no con la realidad material, a lo mejor. Exacto. Es curioso, ¿no? Es curioso que sobre el mismo caso haya dos sentencias. Una dice que sí es delito realizar una actividad en ese centro y otra diga que no es delito construir ese espacio. Y la primera dice que es delito realizar esa actividad de bodega allí porque no se podía construir. Son tribunales distintos, son jueces distintos y el recurso de casación tiene sus características, el respeto a los hechos probados, y no quiero valorar lo que se resolvió por la Audiencia Provincial de Las Palmas ni por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue el juicio que hice yo. Intentamos en ambos casos que se plasmara por escrito la realidad material, al final se plasma la realidad jurídica y eso es la justicia a la que yo me tengo que ajustar. Hablábamos de esa colisión entre la justicia que deviene de una resolución judicial y la justicia material, ¿no? Entendida en su más amplio sentido de la palabra. ¿Considera que en España rige la justicia en su sentido material? A veces sí coincide con las sentencias de los tribunales y otras veces no. Bueno, pero es que además eso siempre cada uno va a tener su justicia material. Siempre hay dos partes, por lo menos, en un procedimiento judicial y cada uno va a tener su verdad material. Entonces, yo vengo ahora mismo de tener un veredicto de un jurado en el que de 3 acusados se ha declarado la culpabilidad de alguno y de otros no. Probablemente los acusados que han sido absueltos consideran que se ha hecho justicia material y el que ha sido condenado no. Con lo cual, en fin,
siempre pasa igual. ¿Su particular sentido de la justicia se ha visto en colisión en alguna ocasión con la justicia judicial? Sí, porque no hace falta solamente que haya una sentencia, que llegue hasta el final. A mí me sometieron a un procedimiento no judicial, pero un procedimiento de investigación penal absolutamente maquiavélico, y eso ya excedía de la realidad material de las cosas, máxime cuando los instigadores, promotores, directores y conspiradores que me llevaron a mí a ese procedimiento penal sabían perfectamente desde el inicio que no había base. Entonces sí, es verdad. Yo lo he vivido, con lo cual entiendo que nos podamos equivocar los profesionales del derecho y sometamos a veces a alguna persona a un procedimiento judicial sin tener razón y que luego al final no haya cosas, pero en principio entiendo que haya que investigar. Lo que pasa es que en mi caso, desde el primer momento sabían que no había nada. Y en su caso, en su actividad profesional, investigando un caso, ¿ha tenido la sensación de que ha aplicado un exceso de vehemencia que ha podido incurrir en algún tipo de injusticia material con alguien? Sí. Sí. ¿En qué caso concreto? Recuerdo un caso en Lanzarote, en un pleito civil. Los juicios de familia son muy duros, son muy difíciles. Y en aquel procedimiento yo fui vehemente con una de las partes. Porque pensaba además, no tanto la parte, sino la persona que le representaba o la representaba, que actuaba con un interés muy sucio. Y entonces yo en el informe fui vehemente y claro, al final lo estás haciendo vehemente para la parte afectada. Y los procedimientos de familia y con niños son los más delicados que pueda haber. Y ahí recuerdo que fui vehemente sin necesidad. Ya sé que a mí me dicen que soy vehemente en los interrogatorios, pero, por ejemplo, a veces que me encuentro con interrogatorios en los que no se trata de darle caricias al interrogado, sino que hay que estar insistiendo y no mordiendo, pero hay que ser incisivo, ¿no? Como decíamos al principio de esta entrevista, en el caso de Ignacio Estampa, podemos denominar en esta posible novela negra, se entreveran actores como la Fiscalía, como jueces, como policías, comisarios, políticos y un elemento dinamizador que parece que ha sido especialmente lesivo para sus intereses, para su carrera profesional, como es la prensa. Hay un capítulo que incluso denominas en la llamada de la muerte a una práctica muy común en la prensa que es intentar cotejar la verosimilitud del relato de una fuente cuando el real propósito, el propósito material de esa llamada es simplemente avisarte veladamente de que se va a producir una publicación. ¿Tienes la sensación de que es una dinámica constante en el mundo de la prensa española? Mira, el caso Tandem nos dio un máster de periodismo a Miguel Serrano y a mí. Gratuito, en un sentido, pero muy caro en otro. Y aprendimos mucho de los medios de comunicación y de los periodistas. Esto de la llamada de la muerte no me lo he inventado yo. A mí me enseñaron que esto se llamaba así. El juego de palabras lo hago porque en ese capítulo se habla de varias llamadas de la muerte, que también me tocan a mí desde el punto de vista personal, pero porque coincide todo en el tiempo. Y muy pocas veces nos hicieron esas llamadas de la muerte, muy pocas. Cuando había compañeros tuyos que venían a hablar, porque Alejandro Luzón, como jefe y portavoz de la Fiscalía Anticorrupción, dijo, recibidlos vosotros, pues yo no puedo estar a todos los detalles, a todas las cosas, y vosotros sabéis lo que podéis o no decir. Siempre recibíamos a tus compañeros juntos en la Fiscalía, nos planteaban unas cosas, nos planteaban otras, y siempre intentábamos sacarle nosotros más información al periodista de la que decían, sí, son muy majos, pero no te dan ni caramelos. Sí, incluso narra como en alguna ocasión ya pone manos libres, ¿no? Adelantándose a una posible conversación incómoda con un periodista. En el caso concreto de la llamada de la muerte que te refieres, era una llamada absolutamente malintencionada. Pero, yo explico en el libro, llaman para decir voy a publicar y me da igual lo que me cuentes. Porque decía que su jefe ya le estaba obligando a que... Claro, porque una cosa es que... No, pero son cosas distintas. La llamada de la muerte que hacen es, cuando me llaman a mí para preguntarme por todo el episodio, supuesto episodio que va a desembocar en mi salida, que le da igual a la periodista saber la verdad, que le informe o no le informe, es igual, ella cumple, ya le he llamado y ya está. Y la otra a la que te refieres es la de otra periodista
que viene a Fiscalía a vernos, nos plantea que tiene una información, nosotros detectamos que ha habido una fuga de información del sumario, en ese momento estaba secreto, de una pieza muy concreta, le damos cuenta al fiscal jefe, nosotros le decimos que esa información está averiada, que no es correcta, nos insiste de que la va a sacar porque su jefe le dice que la tiene que publicar, nosotros le decimos, los que no sabemos el asunto creemos que somos nosotros, estás equivocada, eso no es correcto, y en esa segunda llamada, porque nosotros ya no la volvemos a recibir, ¿no? Porque había una cierta hostilidad, es decir, cuando te vienen a decir, tengo esta información, pues es incorrecta, pero la voy a sacar, pues vas a hacer daño a esa persona y a la investigación. Si aún así insistes por un interés periodístico que no informativo, porque es de crear confusión, pues ya decidimos no recibir más a una persona que viene en ese plan, entonces nos llamó por teléfono. Y entonces ahí es cuando describo que pongo en manos libres para, porque estamos más de una persona como testigo, porque todas estas cosas se narra después del primer hecho del que hablábamos, que era esta... De todas formas, hubo compañeros de prensa que trataron de contradecir las falsedades o la información averiada que se publicaba por otros compañeros. Considera, creo que es una pregunta casi retórica, pero se la tengo que hacer, que los medios de comunicación estaban siendo instrumentalizados por el excomisario José Manuel Villarejo para introducir mensajes que atentaban en la línea de flote de esa investigación judicial. Vamos a ver, no tenemos ninguna prueba de que fuera él. Sí que había una serie de líneas de investigación que orientaban a que había determinados periodistas de determinados medios vinculados a... En el libro a veces se sostiene veladamente, otras veces se habla de algunos medios de comunicación. No, porque en el libro no voy a dar protagonismo a periodistas que no son periodistas. Bueno, pues algo que puede se han encargado de resultar interesante de cara a la opinión pública para que apliquen la prueba del algodón y sepan de qué medios fiarse y de cuáles no. Entender perfectamente de quién hablo. Perfectísimamente. Perfectísimamente. Entonces, cuando un informador o un manipulador de información se viste de periodista y machaconamente está escribiendo o publicando o saliendo en la televisión diciendo un determinado mensaje, al final el mensaje cala, que son las maniobras de intoxicación informativa que en este caso concreto de Tandem, Villarejo presuntamente vendía a sus clientes. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con que el problema lo tiene él y se le va alargando, va estando en prisión cada vez más tiempo, entendemos que utiliza sus terminales para hacer el servicio para él, que es contaminar a la opinión pública en sus propios intereses, que fue al final lo que pasó, lo que hicieron conmigo. Ignacio, vayamos ahora, hablando de prensa, a un clásico del que ya se le ha preguntado en numerosas ocasiones, que es esa conversación en el restaurante Riancho entre Dolores Delgado, Baltasar Garzón y el excomisario Villarejo. En esa conversación en la que se habla de cuestiones privadas que luego tuvieron, que afectaron a la vida pública española. Se hablaba del ministro, en unos términos un tanto peyorativos, ¿no? Se hablaba del ministro Marlaska como maricón, decía Dolores Delgado. No voy a centrarme en eso, pero sí se hablaba de algo que podía ser incluso objeto de un delito. Eso de información vaginal, éxito asegurado, la utilización de una táctica o de una técnica, algo, no sé, controvertida, por no decir punible directamente, que es el que mujeres se acercaran a hombres, porque en este caso son mujeres y hombres, no lo digo por la cuestión de género, para obtener información privilegiada y poner en un brete a estas personas y luego chantajearles o extraer información de ellos, ¿no? No le voy a preguntar qué le parece esta práctica, pero sí si eso impugna de facto la legitimidad de Dolores Delgado para tener un cargo institucional. Bueno, yo sí te voy a contestar aunque no me lo preguntes. Vale. Vamos a ver. Para entender esa conversación grabada en la que están más personas, está Enrique García Castaño, está creo que el DAO de aquel momento, hay que estar a la noticia que sale la semana anterior en la que se vincula a Dolores Delgado y a Baltasar Garzón con los negocios de Villarejo. En aquel momento ella es ministra de Justicia y ella va desmintiendo y Garzón sale en su defensa. Y entonces van desmintiendo la relación con Villarejo. En ese momento no eran pareja, parece, ¿no? O al menos no eran pareja oficial. No, ni entro ni salgo. Que son pareja oficial se conoce en septiembre del año 2020. Yo no voy a entrar en eso, desde luego. No, pero puede tener también algo que ver con toda esta historia. Muy bien y ni muy mal, me da igual.
Entonces, como niegan la relación con Villarejo, sale esa grabación de 9 años antes, que nosotros interpretamos como no se os ocurra negar que somos amigos. ¿Vale? En esa conversación, entre otras cosas, se habla de eso de la información vaginal. Esa es la estrategia que Villarejo se encarga de explicar y de presumir que gana dinero con ella, y Dolores Delgado le ríe la gracia y dice esa frase de información vaginal, éxito asegurado. Yo explico en el libro que esa es la estrategia que van a utilizar conmigo los participantes de la comida, porque a mí me hacen algo parecido. Es decir, para ponernos de podemitas, lo que se tienen que inventar es que yo tengo una relación íntima con la abogada de Podemos. Y solamente así puede ser creíble que yo le filtre información a la abogada de Podemos. Yo por eso hago el paralelismo, porque al final lo que me hacen a mí es eso. Comparando esa conversación con el resto de documentos y audios del sumario, porque Dolores Delgado salen muchos audios como ese y en otros posteriores, y salen documentos hasta el punto de que justifica, entre comillas, esas noticias de que podían estar vinculados con los negocios. Si juntamos que Baltasar Garzón también sale en los audios y también sale en documentos, y que además es abogado de Enrique García Castaño, por ejemplo, y de otros, que está en esa comida, mi criterio es que Dolores Delgado está absolutamente inhabilitada para intervenir ni en el concurso para las plazas de anticorrupción ni en la investigación penal que dirigió tan clandestina e ilegalmente contra mí, de la mano de Álvaro García Ortiz, del actual fiscal general. Entonces, que se conocían es una evidencia porque están grabados en el año 2009 y en el año 2017. Yo deduzco que les tiene grabados al menos durante esos años cada vez que se ha sentado con ellos, y por eso cuando en la cárcel vamos a registrarle, en la celda, cuando me dice a mí, pero Podemita, no, pero me dice, pero tú aquí todavía no te han echado, qué acojonada debéis tener a mi amiga Lola, yo me quedo así y digo, Lola es mi jefa, es amiga de él, ya sabe que me van a echar dentro de 4 días, y digo, qué acojonada la deberás tener tú, porque nosotros no tenemos nada en contra de ella y a lo mejor el que tiene algo grabado eres tú. Con lo cual, contestando a tu pregunta... Queda totalmente respondida y la respuesta es que quedaría inhabilitada para ostentar el... No, es que Dolores... estaba tan inhabilitada para actuar en todo lo mío que intenta no aparecer. Por eso mi afán en los procedimientos, en los 7 procedimientos judiciales que he tenido que entablar contra la Fiscalía General del Estado, de los cuales ya se han resuelto 3, el objetivo es demostrar la participación de ella. Y ya está demostrada. Ya está demostrada por los documentos. ¿Qué ocurre? Que como no podía intervenir, intervenía Álvaro García Ortiz. Pero al final fueron dejando pistas de todo. E incluso, no solamente quedan pistas documentadas en los que se dirigen escritos a ella, porque ella pide información. Es decir, cuando el fiscal jefe de Madrid le dice a alguien, excelentísima señora, conforme a lo solicitado por VE, le informo, la única excelentísima señora a la que podía informar Jesús Caballero Clinker era Dolores Delgado, dentro de mi investigación penal. Y todavía a día de hoy, Álvaro García Ortiz no solamente me ha ocultado la documentación, sino que ha mentido al Consejo Fiscal, a la prensa y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por escrito diciendo que no tuvo ninguna intervención, que es una cosa absolutamente increíble. Sí, porque hay quien puede pensar que en todo este engrudo, en esta sucesión de hechos, puede existir algún móvil ideológico. Cuando hablamos de móvil ideológico y de mundo institucional, creo que realmente nos estamos refiriendo a un móvil de partido, que es realmente el ostentador del poder real y material en España. Pero no es así. Prueba de ello es que en el Consejo Fiscal hubo 2 miembros de la Asociación Progresista de Fiscales que avalaron su candidatura para la... No, ninguna. A ver, en todo lo que me pasó a mí, no sé si intervinieron los partidos políticos, pero desde luego Dolores Delgado no lo hace como fiscal general del Estado nombrada a propuesta del Partido Socialista. No, lo hace por motivos personales, suyos y de Baltasar Garzón, porque motivos jurídicos no había ninguno, y motivos políticos sí, por eso no terminamos de verlo. Que no hay motivación política ni de partido, no. Que había una motivación personal, entendemos que era para proteger los intereses del excomisario Villarejo por una relación de confianza y por una posible exposición ante la comisión de un delito
si se seguía investigando. Bueno, lo que se pretendió, además, tampoco el objetivo era yo. O sea, yo no era nada, ni era nadie, no era nada importante, simplemente era uno de los dos fiscales que llevaba el caso. Siempre he defendido que el objetivo de aquella operación fue romper la pareja de fiscales. Porque luego siguieron 3 compañeros que lo harían seguro extraordinariamente bien, pero ya puedes poner 3 fantásticos o 30, que es igual, que tienen que empezar de cero. Entonces ahí ralentizas el asunto. Y además cambias la forma de pensar que teníamos los 2 fiscales, que habíamos llegado hasta allí. Pero en el Consejo Fiscal no, nadie nos apoya. A mí nadie me apoya y a Miguel le apoyan los suficientes como para poder justificar que... Utiliza también en el libro una expresión, entiendo que en su ámbito bastante utilizada para los legos en el asunto o neófitos en el mundo judicial, quizá no tanto, que es la de investigación vacuna, ¿no? O así como una investigación que se instrumentaliza precisamente para inmunizar a alguien de una posterior investigación judicial. ¿Tiene la sensación de que querían que su investigación fuera una investigación vacuna? Yo lo califico de vacuna como una hipótesis. Porque yo en ese capítulo, creo que es el capítulo 5, yo llegué a anticorrupción, soy prácticamente el último que ha llegado, soy de los más jóvenes, y que me llamen para asignarme el asunto me pareció muy raro. Al cabo de los años lo que he descubierto es que a mí me echaron del asunto por mirar. Entonces, una de las conclusiones a las que he podido llegar es que no querían que viéramos tanto. Da la sensación de que aquello se desmadró y que empezamos a abrir y descubrir y a ver cosas y que un poco se descontroló porque en tiempo real nos dimos cuenta, y también lo cuento en el libro, de que Villarejo sabe que le estamos investigando, pero no se lo cree. No se lo termina de creer. Hasta el punto de que la sorpresa que se lleva cuando entramos en la casa es tan grande que encontramos tantas cosas. Entonces sí que no lo puedo confirmar, pero me dio la sensación de que la investigación empezó de una manera extraña, llamándome a mí sin tener ningún motivo para confiar en mí, porque objetivamente no tenía... También lo dice en el libro. No, yo era el último. Tenía la pretensión de que fuera especialmente dúctil en la investigación, no maleable, y no lo consiguieron. Es una de las ideas, que yo fuera dúctil, maleable, obediente. Y mire, yo soy fiscal, yo soy un subordinado. Yo siempre he obedecido todo lo que me han indicado y nunca me han indicado nada ilegal ni improcedente a lo largo de mi carrera. Nunca he tenido que plantear un artículo 27 como el que se está resolviendo hoy en la Fiscalía General del Estado. Nunca. Es decir, con respecto a mí no hay ninguna sospecha, nunca la ha habido, de mi lealtad hacia mis superiores. Pasa que yo soy de los que pienso que la lealtad en cualquier faceta de la vida va en la doble dirección. También va de arriba a abajo. Si al jefe no le gusta que le digas las cosas que pueden estar mal, ya se rompe un poco esa lealtad. Pero ya no solamente en el nombramiento, en la asignación del caso, en la que de Manuel Moix no tengo ninguna sospecha, pero durante el procedimiento sí que se me intentó influir. Tuve visitas, se me recomendaba lo que tenía que hacer y no me dejé. Quiero centrarme en un hecho que considero especialmente insólito tras leer el libro, que narra en el libro, que es el de cómo 2 abogados, de Enrique García Castaño, alias El Gordo, del bufete de Baltasar Garzón, se presentan en nombre del juez instructor. No exactamente. Refínelo. Es 28 de mayo del año 18. Estamos preparando la explotación de la pieza 3, que, digamos, el reventón es las detenciones y los registros al día siguiente. Ya habíamos hecho la principal y la de la pieza número 2, la de un despacho de abogados. Y a esas alturas, Enrique García Castaño ya era no sospechoso, era un investigado, no formalmente, pero había muchos indicios contra él. Pero habíamos decidido que no se iba a proceder contra él porque requería de su monografía dentro de Tandem y dedicar una operación solamente para él, que es la que luego hacemos el 11 de julio de ese año. Que es tan importante la operación contra él que ese día, curiosamente, se publican los odios de Corina. Fíjese usted en las casualidades. Entonces, nosotros desde esos momentos ya sabemos que el señor García Castaño va a haber que actuar contra él, y en el procedimiento de Tandem las detenciones siempre las ordenamos los fiscales. Siempre
y teníamos reuniones de coordinación con el magistrado, se le planteaba por la policía el operativo por nosotros y, bueno, se comunicaba lo que iba a hacer, luego, lo que íbamos a hacer. Entonces, luego por escrito, la construcción jurídica para eso era: vamos a ordenar estas detenciones, pero si al mismo tiempo que estamos pidiendo los registros no se nos conceden, no se ejecuta la detención. De manera que la policía tiene los decretos de detención de los fiscales y se va a buscar al juzgado las órdenes de traer y registro. Si las obtiene, automáticamente sabe que tiene que lanzarse a detener a esos objetivos. Siempre pasó, siempre ocurrió. Nuestra sorpresa fue cuando, totalmente concentrados en ese operativo de la pieza 3, nos avisan de que hay una visita, que es Enrique García Castaño, que viene con 2 abogados. Les hacemos esperar un poco, pedimos quiénes son los nombres de los abogados, nos los identifican como del despacho de Baltasar Garzón, hacemos ahí una labor de informativa de inteligencia a través de internet rápida y nada, le atendemos, le escuchamos y lo que nos dice... Sí, pero hay una primera toma de contacto con todos los abogados que dice que es un poco disonante, ¿no? Como que les sorprende. La forma No, de ellos entran los presentarse tres. No, ellos entran los tres y entonces lo que vienen a decirnos es que vienen de ver al juez y que le han pretendido presentar un escrito, que el juez les ha dicho que no se lo admite porque él no está formalmente investigado y que no tiene nada contra él, pero que con quien tiene que hablar sobre la detención es con los fiscales. Y entonces nos lo dice así. Nosotros quedamos absolutamente estupefactos porque en ese momento estaba claro que íbamos a proceder contra Enrique García Castaño después. Entonces nos da la sensación de que él sabe mucho, no porque se lo haya dicho el juez, sino porque toda la escena nos parece muy rocambolesca. Y más rocambolesca nos parece cuando tiempo después aporta un acta notarial en la que deja constancia de lo que ha hablado en fiscalía con nosotros y supuestamente de lo que ha hablado en el juzgado con el juez. Yo le puedo decir que lo que habla en fiscalía y lo que consta en el acta notarial es absolutamente fidedigno. Pero lo que no puedo saber es si lo que ha hablado con el magistrado instructor antes de la visita es real o no, y si es completo o no es completo. ¿Qué estilo tenían estos 2 abogados? ¿Considera que el hecho bien, de...? aquello fue muy cordial, pero fue... Vamos a ver, ahí la cordialidad era total y la desconfianza era También, absoluta. claro. Recíprocamente. ¿Considera que...? Bueno, nosotros estamos convencidos de que nos grabaron. Porque si luego te vas a un notario a contar la conversación, estarás seguro de que nadie te la va a poder desmentir. El hecho de que estos 2 letrados formaran parte del bufete de Baltasar Garzón puede que tenga algo que ver con una intención de facilitar los intereses de esa parte por la cercanía de Baltasar Garzón con la judicatura. Es una tesis que no contempla. Vamos a ver, no. Además, a lo mejor podía ser al revés. O sea, no. ¿Quieres preguntar si por el hecho de ser Garzón íbamos a tener un trato mejor? No de la fiscalía, sino por la cercanía de Garzón con la judicatura. Vamos a ver. Vamos a ver. Es evidente que cuando cualquier abogado tiene derecho a defender a cualquier cliente y en cualquier procedimiento. Eso no era un obstáculo. Sí que dio lugar a mayores suspicacias, porque no es un investigado cualquiera. Era importantísimo, principal, total. Es decir, el tándem inicial se llama tándem la operación por José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca, recientemente condenado a una pena muy elevada por cohecho, sino que luego vimos que el tándem real era con Enrique García Castaño. Aparentemente, ¿no? Que fuera Baltasar Garzón sí que daba lugar a muchas terminales con capacidad de influencia. Sin ir más lejos, con la amistad, sin más, que podía tener con la ministra de Justicia. Desde luego, a partir del año 19, creo que es, cuando ya la nombran fiscal general del Estado, nuestra situación es mucho peor. ¿Por qué es mucho peor? Porque desde el año 2018, desde que detenemos a Enrique García Castaño, el señor Garzón se encarga de hacer comunicados de prensa criticando y atacando a los fiscales. Y se inicia una campaña mediática en la que él se permite el lujo de revelar el secreto del sumario, tal y como yo hago constar en el libro, porque cuenta esa reunión de Enrique García Castaño, la hace pública cuando en ese momento es secreto. Y nosotros ya vemos ahí que nos está atacando un abogado que tiene mucha capacidad de influencia
y que tiene aparentemente cercanía con la ministra y luego con la fiscal general. ¿Quién es ese Desde abogado? luego, ¿Quién es ese abogado? no, Baltasar Garzón. Entonces, cuando a Dolores Delgado la fiscal general del Estado, nosotros que seguimos en comisión de servicios, entendemos que estamos muertos. Y en el libro lo que hago es, objetivamente, consignar que cada cosa que dice Baltasar Garzón luego tiene una cierta conexión en la práctica, porque Garzón, una de las cosas que hace es decir que hemos detenido ilegalmente a su cliente y que nos va a presentar una habeas corpus y tal, pero que puede ser una detención ilegal, lo hace a través de un comunicado, a través de un periódico, y luego resulta que Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz cambian la normativa de las diligencias de investigación de los fiscales para decir que ya los fiscales se tienen que abstener de acordar detenciones con el procedimiento ya judicializado, que es lo que nos imputaban a nosotros, que eso no se podía hacer. Curioso que esa tesis de Garzón luego se ha plasmado por escrito. Su tesis, por lo tanto, Ignacio, es que instrumentalmente usted obstaculizaba el proteger a alguien, en este caso a Villarejo por su conexión o su relación personal con Dolores Delgado, que a su vez estaba conectada personalmente con Baltasar Garzón. A ver, que tienen conexiones, que son amigos, sí. Nosotros lo que tuvimos que estudiar era si tenían vínculos de negocio con él. Y nosotros no llegamos a cerrar ese círculo ni a considerar elementos suficientes para investigar. ¿Cuál es su para suposición investigarlos penalmente, ¿no? acerca del Porque rol de vínculos Baltasar? personales fue una obscenidad negarlos, lo mismo que fue una obscenidad que Baltasar Garzón estaba involucrado en el asunto por parte de Dolores Delgado. Pero bueno, como son autoridades, lo dicen muchas veces, tienen altavoz y la gente se lo cree. Y yo cuando veía digo, que Garzón no es abogado, pero si es que consta documentado 2 veces, por lo menos en el sumario, que sí que lo es. Hacía una pregunta al principio, no exenta de malicia, ¿cuál era qué perfil psicológico hacía desde el punto de vista forense o criminológico del excomisario Villarejo? Le voy a hacer la misma pregunta en el caso de Baltasar Garzón y de Dolores Delgado. No tengo mis conocimientos. No criminalístico porque no son criminales. No llegan a eso, no. Vale, hablemos ahora de un tema de actualidad, de esta filtración de la Fiscalía de Madrid entre una conversación privada entre un abogado y un posible delincuente que es el marido o el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué opina de esta filtración? ¿En qué lugar queda la Fiscalía? Mire, eso es un procedimiento que está judicializado, del que yo no puedo hablar. Primero porque no sé... Fíjense, yo creo que soy de los pocos fiscales que no sabe la diferencia que puede haber entre las noticias que se publicaron y la nota de prensa de la Fiscalía. No lo sé. Por tanto, no sé si se difunde en la nota de prensa lo mismo. O sea, no lo sé, no me interesa. Pero lo que sí veo es que la Fiscalía tiene que soportar que el Colegio de Abogados de Madrid diga que no confía en los fiscales madrileños. Porque se ha producido aparentemente una divulgación de un contenido que no debía trascender. Yo creo que supongo que estarán hablando de 2 cosas. Un posible delito de revelación secreta. Sí, bueno, a mí me hace mucha gracia a lo que Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz me sometieron a mí por una supuesta revelación de secretos que sabían del principio que era falsa, y la que se está liando ahora por otra supuesta revelación de secretos en las que, por lo que yo leo en los medios, que yo pongo en el libro, que relativizo todo lo que leo en los medios y veo en los medios por mi propia experiencia, podría estar involucrado el propio fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz. Entonces, ya le digo, es un procedimiento judicializado, están involucrados compañeros míos, incluso mi fiscal jefe, en el que no tengo, digamos, ninguna opinión que yo le pueda dar. Pero por imagen, la imagen de la Fiscalía creo que cada vez está peor. Una de las cosas que digo en el libro es que no podemos seguir permitiéndonos perder más confianza de los ciudadanos. No podemos seguir dando estos pasos. Sí que en el libro doy muchas pistas para poder conocer a alguno de los personajes. Creo que sí. Y lo que me parece es que hay que dejar a los fiscales trabajar. Sobre todo, por lo que le digo, si remotamente hubiera una posibilidad de que estuviera involucrado el máximo jefe, no veo yo que se puedan dar instrucciones a ningún fiscal. Porque siempre vamos a quedar de parciales. Y nosotros somos legalidad e imparcialidad. Unidad de actuación y dependencia jerárquica después. Pero
dependencia jerárquica, si puede estar involucrado un jefe, al final la apariencia que damos, que es por lo que usted me ha preguntado, es que no somos imparciales. Andando en esta cuestión, o sea, la apariencia de imparcialidad, ¿cree que el hecho de que Álvaro García Ortiz sea el fiscal general del Estado atenta contra la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado? Mira, yo no sé lo que hace cada día en el resto de casos. Para mí, conociéndole como le conozco en todo lo que me ha hecho a mí, que no es un accidente y que no es una actuación individual, sino que ha sido constante durante no meses, sino años. Le he puesto al principio un ejemplo. Álvaro García Ortiz le ha mentido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por escrito, negando la intervención de Dolores Delgado en mi caso. No sé la imagen que da de credibilidad hacia los demás. Para mí no tiene ninguna. No tiene la menor credibilidad porque sé lo que me ha hecho a mí. Y lo cuento en el libro. Pero es que no es que sepa lo que me ha hecho a mí. Es que lo que yo creo que no cabe en un Estado de Derecho, sinceramente, y como ciudadano, es que al fiscal general del Estado se le condene por desviación de poder por el Tribunal Supremo. Y siga siendo el fiscal general del Estado. Yo no lo puedo concebir. Yo no lo puedo entender. Porque el Ministerio Fiscal es la institución que ha de velar, por definición, por la protección de la legalidad, de los derechos ciudadanos y la transparencia. Entonces yo tengo la experiencia directa de que conmigo Álvaro García Ortiz es lo contrario de la transparencia. Total. Y eso a mí me invita a pensar a que si no lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con más. Por eso, en el libro lo que pretendo es que no le pase a más compañeros esto. Pero que no le pase a más compañeros ni a más ciudadanos. Porque a los fiscales nos dirige la persona que ha hecho esto. Ignacio, ¿cuál es el móvil de ese supuesto hostigamiento que le profiere Álvaro García Ortiz? No, primero fue ayudar a Dolores Delgado mire, Dolores Delgado utiliza una técnica siniestra desde el punto de vista del derecho, que es dar órdenes verbales y ejercer todo su poder como fiscal general, pero sin asumir responsabilidad porque no constan. No constan. Pero claro, luego van constando cuando pide una cosa y le contestan por escrito. Lo que siempre se me ha ocultado a mí y se ha ocultado a los tribunales son cualquier comunicación escrita de la Fiscalía General a la Fiscalía Superior de Madrid cuando me investigaron, ¿vale? Y eso es otra novedad. Ahora en el régimen jurídico de las diligencias de investigación de los fiscales, por eso es un libro muy dirigido a abogados, penalistas, porque que sepan que las comunicaciones que hay entre las fiscalías y la Fiscalía General del Estado se las van a ocultar. Ya todo lo tiene que decidir el fiscal general en una investigación de trascendencia, sino que encima el fiscal general del Estado va a decir lo que tienen que hacer y eso se lo van a ocultar al investigado. Con lo cual el derecho de defensa queda bastante tocado. Entonces, la animadversión que me tiene a mí Álvaro García Ortiz la desconozco, pero actuó por el interés de Dolores Delgado y ahora resulta que el Tribunal Supremo ha dicho 2 veces, porque no lo ha dicho una vez, lo ha dicho otra vez y de forma más dura al desestimar el incidente de Nuria de Dolores Delgado, que la desviación de poder fue escandalosa y por una deuda de gratitud. ¿Por qué? Porque ella le hace a él fiscal general del Estado o puede influir en ello. Entonces, al final, no es que me tenga animadversión, es que me debía tener animadversión Dolores Delgado, tampoco sé todavía por qué, y si no me la tenía, me hizo un montón de perrerías, digamos, y él intervino en todas y la protege, la oculta, con lo cual, al final es una cuestión de intereses personales en la que, bueno, la justicia está poniendo a cada uno en su sitio poquito a poco y que se hace por despotismo, por abuso de autoridad y porque crean que yo no me iba a enterar y segundo, cuando me enteré no iba a hacer nada. Ignacio Stampa, ¿de quién depende la Fiscalía? No se vaya a la ley, por favor, para responderme. No, me lo pregunta por la frase del presidente del gobierno. La Fiscalía no depende del gobierno y la Fiscalía se debe al interés general de todos. No, ni siquiera al interés del general, como está ocurriendo en algunas ocasiones. ¿Debería deberse o se debe? Debería deberse al interés general, por supuesto. Sí, por supuesto, es que vamos a ver. Lo que yo viví es un ejemplo documentado de que
con abuso de poder del general, la Fiscalía se pone al servicio del general y no del interés general de todos, y lo que dijera el presidente del gobierno en aquella entrevista radiofónica, yo espero que no, es decir, constitucionalmente no es verdad, pero si desde el punto de vista de la práctica tenía razones para creer que eso fuera así, me parece preocupante. Le Pero preguntaba no lo esto, sé en el día a día, la relación que tienen con... no lo sé. le preguntaba esto para diferenciar entre el mundo de las intenciones o de la ley, del precepto legal, de cuál es la función que verdaderamente debería tener la Fiscalía en la sociedad y realmente cuál es la figura que ocupa. Porque quien tiene sospecha, la ciudadanía, creo que en su conjunto ya empieza a sospechar, si no es algo mayoritario, que la Fiscalía está siendo instrumentalizada en determinadas ocasiones para fines políticos, sobre todo cuando afecta a lo político y cuando la investigación tiene una finalidad última que puede tener impacto en la vida política. Por eso Yo me creo que la gente tenga esa concepción. Por eso me duele tanto. Por eso me duele tanto de que cada día nos empeñamos más en que la gente tenga esa concepción de lo que es la fiscalía. Porque el ciudadano que lee las noticias y que ve la televisión y oye la radio, piensa que la fiscalía es el fiscal general del Estado. Mire, yo vengo ya le digo, de terminar un jurado, de saludar a los jurados al final, de que vean lo que es la fiscalía. La fiscalía somos muchos fiscales, no es el fiscal general. Entonces, eso es lo que tiene que saber la gente, que la fiscalía no es el fiscal general, pero que sé que todos estamos en una pirámide y dependemos al final de las órdenes y de las instrucciones, salvo que sean legales, ilegales o sean improcedentes. Lo que tendría que ocurrir es que los fiscales que reciben esas instrucciones lo pongan de manifiesto y se nieguen a cumplirlas y que planteen sus discrepancias. Pero habrá otros que no lo quieran hacer. También le digo, los fiscales jefes no van dando órdenes ilegales por ahí. Pero puede ocurrir. Y de hecho, en el libro se narra cómo un fiscal se negó a cumplir las ilegales indicaciones de Álvaro García Ortiz y siguió otro que sí que aceptó seguirla. Le preguntaba esto porque efectivamente la Fiscalía no es un órgano unipersonal, la Fiscalía no es el fiscal general del Estado, no es Álvaro García Ortiz, pero Álvaro García Ortiz sí asumió la semana pasada la responsabilidad de esa filtración, por ejemplo, que se dio en la Fiscalía de Madrid, de esta conversación privada entre un abogado y el supuesto delito, el supuesto delincuente, que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso le hacía esta pregunta. Pues mire, ese comunicado de la Fiscalía General a mí me hizo gracia en el siguiente sentido. La asunción de responsabilidad última, como jefe de la institución y como máximo representante del Ministerio Fiscal, no sé qué alcance tiene. Desde el punto de vista penal, supongo que ninguno, porque eso es un comunicado de la institución que no estará, no sé si está o no está en el procedimiento. No es un comunicado, o sea, no pero puede hacer que el procedimiento nazca con un vicio. ¿Cuál? No un vicio procesal, pero sí... ¿El de la querella contra los fiscales o el del investigado? El del investigado. Bueno, no lo sé. Pero aquel comunicado que asuma institucionalmente una responsabilidad no vincula para mí, no sé qué efecto puede tener en ninguno de los dos, en ninguno. Lo que se tendrá que dirimir en el procedimiento de la querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es si no es una responsabilidad última, sino que es una responsabilidad de otro tipo. Y lo que le decía es que me hizo mucha gracia ese comunicado porque Álvaro García Ortiz utiliza una cosa de mi libro. Y es las recomendaciones del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos del año 2013, que él probablemente desconociera, pero que desde luego ignoró cuando a mí me hostigaban, que es que si hay un ataque injustificado de los medios de comunicación, es incluso el fiscal general del Estado el que tiene que salir a poner las cosas claras. Entonces, yo no sé si aquí hay un ataque injustificado de los medios de comunicación a la Fiscalía, porque ya le he dicho que no sé comparar la nota de prensa con el comunicado. No puede haber un ataque injustificado de los medios de comunicación cuando los medios de comunicación han sido instrumentalizados para filtrar una información. En eso no me voy a meter porque entonces entraría en el fondo del procedimiento. Y en eso no puedo entrar. Pero lo que digo es que me hace gracia es que utiliza un rasero radicalmente distinto al que utilizó conmigo. Porque el hecho de que yo me viera sometido a diversas investigaciones fue
por el impulso de Álvaro García Ortiz y por las notas de prensa que sacaba Dolores Delgado. Hasta el punto de que a mí me denuncia Vox y Vox no difunde su noticia, lo difunde Dolores Delgado. Y es Álvaro García Ortiz el que está por abajo diciéndole a los fiscales de Madrid lo que tienen que hacer. Ignacio, si tuviera que analizar nuestra historia democrática y el cómo durante estos tránsitos de nuestra historia democrática la Fiscalía ha estado más o menos afectada en cuanto a su apariencia de pulcritud e independencia, ¿cómo considera? ¿Cuál es su consideración de este momento en concreto? Mire, cuando yo entré en la carrera fiscal, para mí el fiscal general del Estado era lo máximo. No solamente tenía potestad, sino tenía autoridad. Era un respeto. También le tengo que decir que cuando yo estudiaba Derecho admiraba a Baltasar Garzón y luego se te deshace. Cuando accedí a la carrera fiscal vi a Dolores Delgado en un juicio de droga, me impresionó, pero luego también se deshace. Entonces, cuando uno va acumulando años, pues los mitos se van cayendo. Y en el Ministerio Fiscal, insisto, estamos en el peor momento de credibilidad social que hemos tenido nunca. Yo creo que hasta hace pocos años nadie sabía lo que era un fiscal. Yo a los jurados, cuando les selecciono, les pregunto, ¿usted sabe lo que hacemos los fiscales? ¿Vale? Y el otro día me dijo sí, busca la verdad. Cosa que me encantó. Todavía hay algún resquicio de confianza. Pero en este momento estamos peor que nunca de mis 20 años de experiencia en la carrera fiscal. No se sabía lo que hacen los fiscales. En el libro intento ser un poco didáctico de cómo funcionamos, haciéndolo con un lenguaje cercano, asequible a todo el mundo, pero realmente yo creo que los problemas de credibilidad los tenemos desde que Dolores Delgado fue fiscal general del Estado y ahora con Álvaro García Ortiz. Esto ha sido todo. Ignacio Estampa, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer y un honor haber estado invitado aquí, charlar contigo.